Saludos con todos, el día de hoy vamos a aprender acerca de las medidas agrarias y los datos discretos en la tabla de frecuencia. Las medidas agrarias son unidades de superficie que se usan para expresar y calcular extensas áreas de terreno, como fincas, hacienda, entre otras. Las unidades de medida son hectárea, área, centiaria. El área y la hectárea son las unidades agrarias más usadas. La relación entre las medidas agrarias y la superficie es que una hectárea es equivalente a 10.000 metros cuadrados, una área a 100 metros cuadrados, una centiaria a 1 metro cuadrado. A continuación tenemos un ejercicio a realizar en la cual nos menciona: la finca de María Isabel tiene 54,5 hectáreas. Se han sembrado 15 hectáreas de plátano, 5,5 hectáreas de maracuyá, 4,5 hectáreas de limón, 6 hectáreas de yuca y el resto es área de protección sin cultivar. La dueña dice que su finca está evaluada en 1.500 la hectárea. Para la resolución del problema nos pide que completemos una tabla de datos en la cual nos menciona los productos y las hectáreas. Entonces, en la parte de productos simplemente colocamos lo que en la finca de María Isabel se tenía sembrado. En este caso tenemos plátano, maracuyá, limón, yuca y el resto de finca que no se encuentra sembrada. Entonces, en la parte de hectáreas simplemente vamos colocando los datos correspondientes a cuántas hectáreas se encuentran sembrados. En este caso de plátano, tenemos que se encuentran sembrados 15 hectáreas, maracuyá 5,5 hectáreas, limón 4,5 hectáreas y yuca 6, el resto de la finca sin cultivar. En el ejercicio del libro nos pide cuántas hectáreas están cultivadas, entonces aquí simplemente debemos hacer una suma de todos los productos que se encuentran cultivados en la finca, saliendo un total de 31 hectáreas. En el mismo ejercicio también nos pide cuántas hectáreas de protección tiene la finca. Aquí lo que hacemos es simplemente restar la cantidad total de hectáreas que tiene la finca menos la cantidad de hectáreas cultivadas. Y encontramos la respuesta, nos dice que son 23,5 hectáreas de protección. Y por último tenemos cuánto cuesta la finca. Aquí simplemente realizamos la resolución de la siguiente manera. Realizamos una multiplicación, el precio por la cantidad de hectáreas y nos sale un valor de $81.750. De la misma manera vamos a realizar todos los ejercicios de la página 123. En caso que exista alguna duda, pues estaremos aclarando el día de la clase correspondiente a la asignatura. A continuación tenemos los datos discretos en las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia. Los datos discretos se representan solo a través de números enteros. Para organizar los datos estadísticos, se construye una tabla en la que se representa el tipo de dato que se expresa, el conteo de los datos, la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite cada uno. Por ejemplo, en la clase de natación se obtuvieron los siguientes datos de las edades correspondientes a los niños que toman clases de natación. Como pueden observar, tenemos diferentes edades. Entonces, ¿qué hacemos para resolver? Simplemente construimos una tabla y vamos ubicando los datos correspondientes, como son la edad, conteo y frecuencia. Entonces tenemos la edad de 7 años. En el conteo tenemos 5, en la frecuencia tenemos 5. La diferencia entre el conteo y la frecuencia es que en el conteo yo voy a ubicar, voy a dibujar objetos o cuadros de la forma en donde, como yo realizo el conteo. Simplemente en la frecuencia lo que represento es en números. De la misma manera hacemos con los niños que tienen 8 años, pues tienen 9 años y 10 años, llegando a tener un total en la frecuencia de 24 niños que asisten
a las clases de natación. Vamos a aprender acerca de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión permiten conocer si los valores de una muestra están cerca o lejos de los valores centrales. Muestran la variación de una distribución de datos, indicando si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la media. De esta manera se puede saber si todos los casos son parecidos o si hay mucha variación entre ellos. Rango. El rango de un conjunto de valores numéricos es la amplitud de la variación. Es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de los datos. Como por ejemplo a continuación tenemos el siguiente problema. Carlos y Germán elaboran una tabla con los tiempos de duración de 11 focos ahorradores, la cual nos da la siguiente información. Las siguientes cantidades: 330, 328, 335, 335, 328, 335, 330, 328, 335, 335 y 340. En la cual nos pide responder a la siguiente interrogante: ¿cuál es el rango del tiempo de duración de los focos? Para nosotros encontrar el rango del tiempo de duración de los focos, simplemente vamos a ubicar los valores correspondientes en la tabla ya elaborada, pero sin olvidar de poner la información de los datos que está hablando el problema. Por ejemplo, el tiempo de duración y la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta pasa a ser el número de focos y el tiempo de duración los días. Entonces tenemos la siguiente información: 3 focos con una duración de 328 días, 2 focos con una duración de 330 días, 5 focos con una duración de 335 días, 1 foco con una duración de 340 días. En total tenemos 11 focos usados. Simplemente para calcular el rango lo que hacemos es una resta del valor máximo y del valor mínimo. Entonces el valor máximo tenemos 340 y el valor mínimo 328, que nos da como resultado 12. El tiempo de duración de los focos es de 12 días aproximadamente. Estrategias para resolver problemas. Descomponer una figura irregular en otras figuras conocidas. A continuación tenemos un problema, la cual nos dice: Miguel traza el plano de un terreno cuyas medidas se indican en el gráfico. Calcula el área de dicho terreno. Para calcular el área de dicho terreno debemos seguir 3 pasos. El primer paso, comprender el problema. El segundo paso, plantear una estrategia. Y el tercer paso, simplemente resolver. El segundo paso, plantear una estrategia. La estrategia sugerida en este caso es descomponer la figura en 4 figuras conocidas, cuyas áreas se pueden calcular: 2 triángulos en los extremos de la figura y 2 rectángulos en la parte interna de la figura. Después que ya conocemos estos datos, simplemente pasamos a calcular utilizando la fórmula para calcular el área. Al final de todo que ya obtenemos los resultados correspondientes, simplemente procedemos a sumar todas las cantidades de las áreas parciales para sacar el área total, y tenemos como resultado del área del terreno es de 134 metros cuadrados. Gracias por la atención prestada.